Bien, esta norma de provisiones activos y pasivos contingentes tiene una incidencia importante en todas las empresas y lo que primero tenemos que definir es qué es una provisión, ¿sí? La provisión es un pasivo, ¿sí? Un pasivo. Entonces, miremos ese pedacito inicial. ¿Un pasivo qué es? Un pasivo es una obligación, es algo que con lo que tú estás comprometido, que proviene de un evento anterior. Y además de eso, tú tienes una salida de recursos en el futuro. Miremos esos tres elementos. Entonces, yo los pongo otra vez. Recordemos nuevamente. Bueno, yo he pedido prestado un dinero. ¿Es una obligación? Sí, es una obligación. O puede ser que tú estás, o sea, tú te realizaron a ti un trabajo. Por lo tanto, tú tienes que pagar el dinero. ¿Es una obligación? Sí, claro. Proveniente de eventos pasados, sí, claro, porque la persona llegó, cumplió con los lineamientos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se espera que tú le vayas a pagar a esa persona en el futuro? Se espera, mire el tercer punto. Entonces, digamos que sí, tú le vas a pagar a esa persona. Pero cuando tú no sabes cuánto o cuándo va a hacer esto, que es este de acá, cuánto, ese que está aquí, tú no sabes cuándo va a hacer esto, en qué fecha le vas a pagar o qué cantidad le vas a pagar, eso se convierte en una provisión. Les cuento un chiste. Resulta que en estos días tenía que pagar el gases de Occidente. Cuando fui a revisar gases de Occidente, donde en la casa no se consume gas. El consumo era de 2.000 pesos. Me cobraron un cargo básico de 2.000 pesos. Pero, oh, sorpresa, y eso les va a pasar a ustedes, tal vez en su casa, llegó por 20 y pico mil de pesos. Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué llegó por ese valor? Y cuando llamé a averiguar en Gases de Occidente, me dijeron, no, es que nosotros no pudimos hacer la lectura por cuestiones de orden público. Entonces, como no pudimos hacer la lectura, estimamos un promedio. ¿Cómo les parece? Años con 2.800 pesos. Entonces, en ese caso, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron una provisión, una estimación, pero esa estimación está totalmente desacertada. Ayer vine y tramité la solicitud para que me corrigieran eso. ¿De acuerdo? Pero ahora piensen en las empresas. Muchas empresas se van de vacaciones a final de año. Cuando esa empresa se va de vacaciones a final de año, sus máquinas siguen trabajando, hay servicios públicos, o sea, hay cierto consumo de energía. Ese consumo de energía se va a ver reducido, pero nosotros tenemos que hacer un corte de contabilidad y todavía no ha llegado esa factura. Si todavía no ha llegado la factura, muchachos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos los tres elementos. Obligación presente. Sí, claro, yo consumí energía. Surgida de eventos pasados. Claro, yo tengo un contrato con empresas de servicios públicos domiciliarios y sobre la cual existirá una salida de recursos en el futuro. Es un pasivo. Lo que no sé es cuándo me va a llegar el recibo y por cuánto me va a llegar. Entonces nosotros hacemos la estimación. De igual forma, pasa bueno, ya he mejorado mucho eso, pero anteriormente yo dictaba diplomados y yo no entregaba las cuentas por cobrar, diplomados de especialización, de maestría, donde estaba. Y ahora soy muy juicioso. ¿Qué le tocaba hacer a la universidad? Le tocaba constituir, no es que me haga falta la plata, bueno, en fin, sí, obviamente me hace falta la plata, pero bueno, descuido. ¿Qué sucedía, muchachos? Que la universidad venía y establecía una provisión, la provisión por la cuenta de cobro del profesor Giovanni Díaz Bustillo, que no me pasó la cuenta por cobrar, ¿de acuerdo? Por los honorarios. Ya después de tanto llamarme, yo, ay, sí, sí, señora, me tenían que hacer la cuenta y listo. Ahí está. Entonces, mire que eso hay que hacer. ¿Por qué tú lo tienes que hacer? Porque tú tienes que asociar en el año 1 el gasto de los honorarios del profe Giovanni, no en el año 2. Entonces, en ese primer año se queda el gasto y se queda el pasivo. Recuerden que nosotros no tenemos claro cuánto es o en qué fecha lo vamos a pagar. Entonces, ese es el primero. Y debemos tener en cuenta que en esas obligaciones pueden existir obligaciones de tipo legal y otras obligaciones de tipo constructiva.
Una obligación de tipo constructiva la hacen cuando ustedes se comprometen con unas personas a realizar algo. ¿Sí? Por ejemplo, en el barrio donde ustedes están, en la localidad donde ustedes se encuentran, ustedes dicen, hubo una reunión de la junta administradora local y ustedes se comprometieron a hacer un parque o a pavimentar una calle. Eso ya es una obligación constructiva. Usted se comprometió, pues usted tiene una reputación que tienes que respetar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, muchachos, si tienes una reputación, tienes que seguirla. Ahora piensen en algo, piensen en un empresario. Y el empresario viene y le dice a todas las personas, a sus clientes, yo le voy a entregar esto. Verbalmente lo hizo. ¿Qué le toca hacer? Cumplir. Entonces, hay unas obligaciones de tipo legal y otras de tipo constructiva. Y todas ellas tienen que generar una provisión, muchachos. Es sencillo. Un mandatario dice, voy a hacer esto, y pues le toca hacer, porque no es la persona la que se está comprometiendo a una institución. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda con esta lectura de la obligación constructiva, por favor? Duro. Un caballero de los que no habla. Venga, un voluntario. Vale, ¿lo puedo leer, cierto? Sí. Sí, señor. Permíteme. Listo, obligación constructiva. Listo, obligación constructiva. Es una obligación que deriva de las costumbres o prácticas de la compañía cuando, a través de un patrón establecido de prácticas anteriores, políticas publicadas o una declaración actual que es suficientemente específica, la empresa indicó a otras empresas que aceptará ciertas responsabilidades y, como resultado, la empresa ha creado expectativas válidas por parte de otras entidades o individuos que dará cumplimiento a esta obligación. Muy bien, muchas gracias. Preparado Fernández, Gironza y Cárdenas, por favor. Sí, así es. Esa es una obligación constructiva. Y el empresario la tiene con... O sea, esta norma, por fuera del alcance de esta norma está la NIC 19. O sea, yo no puedo decir que es el empresario que tiene un compromiso con los empleados. No puedo hacer. Es el empresario con sus clientes. El empresario con un proveedor. ¿Listo? Bueno, Santiago, por favor, ayúdeme. Que resulten de instrumentos financieros que están dentro del alcance de la IAS 39, que resulten de contratos pendientes de ejecución, a menos que los contratos sean onerosos o que estén cubiertas por otro estándar, por ejemplo, pasivos contingentes en combinaciones de negocios, contratos de construcción, leasing, seguros, beneficios a los empleados, etc. Gracias, Santiago. Entonces, fíjense que estas son las normas que están por fuera del alcance de la NIC 37. ¿Sí? Instrumentos financieros. ¿Qué son o sea, los instrumentos financieros que están en la NIC 39 son los créditos. Todos los créditos son cuentas por cobrar y son cuentas por cobrar. Por cobrar y por pagar, perdón. Son pasivos. No, pero es que eso está por fuera de esta norma. Un contrato pendiente de ejecución. A menos que los contratos sean onerosos. ¿Onerosos qué es? Que tiene un costo adicional. ¿Sí? ¿Yo por qué tengo un costo adicional? Pues porque me comprometí. ¿Yo por qué sería tan de pedir algo a un mayor costo? Porque yo tengo una intención, tengo un deseo. Ejemplifico. Yo necesito que esa bodega que ustedes me están fabricando me la tengan lista antes de finalizar el mes de mayo. Y si me la tienen lista antes de finalizar el mes de mayo, a pesar que yo ya me comprometí con ustedes, ¿sí? Y que ya ustedes me quedaron mal porque ustedes me la debieron haber entregado el 2 de marzo. Yo estoy comprometiéndome con ustedes, además, a darle un 10% del valor del contrato si me lo entregan el 30 de mayo. Entonces, fíjense algo, es un contrato pendiente de ejecución y yo me estoy comprometiendo verbalmente con ustedes a que le voy a dar más cantidad de dinero. Eso está por fuera del alcance
Sin embargo, cuando dices contrato oneroso, estaría ahí incluido. También hay contratos onerosos, muchachos, en el arrendamiento. ¿Sí? Cuando te dicen a ti, cada 5 años o cada 2 años, tú me vas a mí a pagar un valor adicional por quedarte en ese, vamos a un centro comercial, ingresen, ese lugar donde ustedes entraron, ese local tan grande, ¿cierto? Ese tiene una prima onerosa. ¿Para qué? Para renovar el contrato de arrendamiento. Entre donde quieran, vayan a cualquier centro comercial, ahí está. Bien, listo. Las otras están cubiertas por otros estándares, construcción, leasing y los de beneficios de empleados. ¿Listo, muchachos? Manuel. Profe, es que leyendo la norma decía que no estaba al alcance de la NIF 9 y también es de instrumentos financieros. La NIC 39 y la NIF 9, ¿como qué relación guarda o están separadas o ninguna de las dos está dentro del alcance? Sí, ninguna de las dos. La NIF con F9 es la que está desmontando la NIC 39, la IAS 39. La NIC 39 es una norma, ha sido una norma muy grande, muy densa, pero no, muchachos, con todo lo que está pasando hoy, eso, o sea, el dinero ha cambiado mucho, muchísimo, entonces no le ha dado la talla. Es más, todavía el IASB, que es el que emite normas, no ha dicho nada de cómo trabajar las criptomonedas. ¿Me entiendes? Y si no sabe cómo, si ellos no saben, entonces uno ¿qué hace? ¿Qué hago yo? Imagínate, como contador de Tesla, ¿yo qué hago si a este señor se le dio la gran idea de ir a comprar un montón de criptomonedas? ¿Yo qué hago con eso? Tengo ni idea. ¿Qué me invento? Ni siquiera los legisladores saben cómo trabajar eso. ¿Sí? Y bueno, esa es una norma financiera. Y sí, así es, Manuel. Las dos son financieras. Esto no es fácil. O sea, pero es interesante que todo eso se pasa a esa velocidad. Mejor para nosotros, igual es más trabajo. Yo dicto conferencias de reforma tributaria. Y pues bueno, la gente no quiere la reforma tributaria, pero cada vez que llega la reforma tributaria yo tengo trabajo, imagínense ustedes. Claro que yo tengo trabajo con muchas cosas, pero sí, es así. Nos ponen a nosotros los contadores a resolver todos esos problemas. Listo. Gironza, tenga la amabilidad, me ayuda. Listo, entonces, una empresa tiene una obligación actual, legal o constructiva como resultado de un evento pasado. Es probable que un flujo de recursos sea requerido para pagar o liquidar la obligación y se puede efectuar una estimación confiable del monto de la obligación. De no cumplirse las 3 condiciones indicadas, la compañía o las compañías no deben reconocer provisiones. No se pueden reconocer provisiones por gastos operativos futuros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a enfocarme aquí. Una provisión es reconocida. Cuando decimos reconocida, quiere decir contabilizado. Contabilizado es que te suma o te resta. ¿Listo? Tú vas a reconocer una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar y lo contrapartida es un gasto. ¿De acuerdo? Es un gasto. ¿Se acuerdan de lo que trabajamos en la última clase? Cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. Todo eso no, los que le acabé de mencionar. Vacaciones, primas, cesantías e intereses de cesantías son provisiones. Son provisiones de los beneficios de empleados. ¿Por qué son provisiones? Porque ustedes no saben en qué momento el empleado se va. Ustedes más o menos están haciendo el cálculo de cuánto le tienes que pagar por cesantías, por primas, vacaciones e intereses de cesantía. Pero tú no puedes decir que ya es un pasivo. Al 31 de diciembre de cada año, esa provisión, nosotros la reclasificamos, decimos que ya no es una provisión, sino que ya es un pasivo, porque efectivamente lo que quedó a 31 de diciembre. Es una reclasificación. ¿Estamos? Pero es solamente de nombre, ¿de acuerdo? Bien, es el primer punto.
tú tienes una obligación, la vas a reconocer cuando tengas la obligación. Entonces, digamos que Juliana me prestó un dinero. Juliana me prestó un dinero o yo le presté un servicio a Juliana. Yo le presté un servicio a Juliana y entonces, sí, efectivamente, hay una obligación. Juliana tiene una obligación conmigo. Sí, es probable que haya necesidad que ella me lo pague, ¿sí? Y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación, sí. En el momento en que Juliana no me vaya a pagar esto, yo ya no tengo estos tres elementos. Y si no se cumplen esos tres elementos, yo no debo reconocerlo como una provisión. Ahora, el primer ejemplo al que habíamos ido al principio, en nuestra introducción. Su papá le debe a su mamá le debe plata a su papá. Obligación presente. Surgida de eventos pasados, sí. De la cual existirá una salida de recursos en el futuro, no. No lo van a pagar. O sí lo van a pagar. Tú vienes y le pides prestado plata a tu papá. ¿Sí? Es obligación presente, sí. Surgida de eventos pasados, sí. De la cual existirá salida de recursos en el futuro, no sé si tú le vas a pagar. ¿De acuerdo? Listo. Y lo último es que tú no debes reconocer provisiones por gastos operativos futuros. ¿Me pueden hacer el favor de dar un ejemplo sobre un gasto operativo futuro? ¿Qué se les ocurre? Mantenimiento de una máquina, profe. Ya, listo. Ese es el mantenimiento de una máquina o que no te vaya bien en la próxima pandemia o que no te vaya bien el próximo paro nacional. O sea, eso no está permitido. ¿Listo, muchachos? Bien. Perafán, ¿me ayuda, por favor? Miguel Perafán, por favor. Ah, perdón, Fernández Perafán. Igual tampoco está. Sabogal. Juan Sabogal Bandón. Ah, sí, señor, ¿me puede hacer el favor de leer? Tengan la amabilidad. ¿Qué es provisión por reestructuración? Ok, no tiene micro. Está bien. Profe, ¿puedo leer yo? Tengan la amabilidad, Pues, sí, gracias. vale. Provisiones de reestructuración. Primero, reconocer solamente cuando la compañía tiene un plan formal detallado que al menos identifica el negocio o la parte del negocio involucrada, las principales localidades afectadas, la localidad, función y el número aproximado de empleados que serán compensados por terminar sus servicios, los gastos que serán asumidos y cuándo será el plan implementado. Ha generado una expectativa válida de que la reestructuración se llevará a cabo y se ha informado a los afectados. Te agradezco mucho, Nicole. Nicole, ¿en qué parte de la ciudad vive? ¿En el norte, en el sur, oeste, oriente? En el sur, Bien. Nicole, ¿sabe dónde quedaba Chiclets Adams? no. Muy bien. Adams quedaba en la parte de atrás de la 14 Calima. ¿Sí? Adams cerró hace unos cuantos años porque era un poco más económico producir en México y se llevó a la gente. Antes de hacer eso, llegaron los dueños, reunieron a todos y les dijeron: damas y caballeros, lo lamento mucho, pero esta empresa se terminó. Lo mismo pasó con Goodyear, aquí en Cali. Y lo mismo ha pasado
con Comeva. Comeva tenía una operación en varias ciudades del país y en varios pueblos, y resulta que ellos, como ustedes ya lo saben, ellos tenían una adecuación, una propiedad planta de equipo en esos sitios, y de pronto dijo, yo no voy a trabajar más ahí. ¿Qué tocó hacer? Tocó decirle a las personas que iba a liquidar toda la empresa. O sea, se comprometió. Como lo vieron ustedes en la norma pasada, en un contrato laboral a término fijo, si estamos hoy, 14 de mayo, tú estás contratada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y hoy, 14 de mayo, te dicen que tu contrato a término fijo lo van a suspender, te tienen que pagar desde el día de mañana hasta cuando finaliza el contrato. Entonces, esa ya es una obligación que tenemos con terceros. Todos esos ejemplos que les he dado, los vas a reconocer como un pasivo, siempre como una provisión. ¿Por qué? Porque tú vas, o sea, no es que yo me fui, por decir algo, yo me fui con Angie que es la jefe, y fui por allá y me tomé un café, ella es la jefe de contabilidad. Ay, sí, Angie, mira, yo soy el dueño de la empresa. No, mira, es que yo tengo como ganas de cerrar la empresa. Yo tengo ganas como de cerrar la empresa porque no, eso no me está dando. Y yo ya quiero un plan diferente. O sea, con esa información, Angie no se va a ir allá, ay, voy a contabilizar una provisión. Y Carlos no va a decir, venga, yo le firmo eso, Carlos como representante legal. ¿No? O sea, se necesita que ustedes, o sea, que yo tenga un plan estructurado y que le diga, mira, yo voy a hacer esto. Yo tengo que divulgarlo. Tengo que divulgarlo, muchachos. Si yo no lo divulgo, no pasa nada. Estoy en una junta directiva, se toca el tema, pero si yo no lo divulgo, si no tengo un plan de gastos, no puedo hacer nada. ¿Estamos hasta ahí? Es muy importante que lo sepan, porque cuando ustedes estén en una empresa, van a escuchar a muchas personas diciendo, esto me tiene y yo quiero cerrar esta ya mismo. Lo van a escuchar. Es tensionante. Tener una empresa no es fácil. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, no por eso ustedes van a desarrollar una provisión por reestructuración. ¿Listo? Las provisiones por reestructuración, ustedes aquí tienen segmentos, ventas de operaciones, como cuando venden parte de una fábrica, ¿sí? Cuando tienes, bueno, leamos acá, si las ventas de operaciones o segmentos de la compañía no generan un pasivo, sino hasta cuando se ha comprometido a vender, es decir, que existe un acuerdo irrevocable o obligatorio de la venta. Sí, ustedes vienen y venden o ceden una sección de la misma. Yo creo que tal vez les mencioné este tema en la Universidad Javeriana de Cali. Ellos tenían la cafetería como parte del giro de negocios de la universidad. Imagínense la contabilidad de la universidad. La contabilidad de la universidad son fáciles. Solamente tiene ingresos por educación continuada, educación pregrado, posgrado. Tiene esas 3 líneas de negocio. Pero no, la gaseosa, ¿sí? El buñuelo, el pan de bono, todo eso lo tenía en la contabilidad. Es un poquito complicado. Entonces ellos que dijeron, no, cerramos esto y se lo entregamos a otra empresa que manejaba alimentos y bebidas. Y divinamente, el mismo personal que estaba de la universidad pasó hacia esa entidad. Entonces ya hay que revisar si hay una provisión por la reestructuración. Lo que las empresas hacen es que negocian con el empleado para no tener que pagar desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Negocian con el empleado para que la otra empresa lo que haga es que le dé continuidad a su contrato y no se vea afectado. De todas maneras, muchachos, escuchen. Si tú eres a quienes están haciendo eso, te vas a ver afectado, pero tú tienes que tomar una decisión. La decisión es decirle a tu empleador, no, págame desde ahora hasta final de año, o aceptas lo que ellos te dicen. También ustedes tienen que tomar decisiones, ¿sí? Y acá solo son provisionados los gastos directos producto de la reestructuración y que cumplen con lo siguiente, que son generados en la reestructuración y no corresponden a actividades operacionales de la compañía. ¿Sí? Es algo nuevo, es algo extraordinario. Esa es una provisión de reestructuración.
Sí hay que hacerlo, sí, claro. Es más, muchachos, ustedes nunca saben qué se puede encontrar después de una reestructuración, tanto para el que genera esa expectativa con los empleados como el que lo recibió. ¿Sí? Bien, medición de una provisión. Angie, ¿me ayuda, por favor? Profe, yo te ayudo. Es que estaban desde el computador de mesa y ese no tiene micrófono, qué pena. Gracias, muy amable. Ok. Listo, Juan. El momento... Sí, profe, qué pena. Sí, continúa, por favor. Después Angie nos ayuda. El momento reconocido debe ser la mejor estimación del gasto requerido para pagar liquidar la obligación actual a la fecha del balance. Esto implica una valorización actual del pasivo al monto que la compañía pagaría para deshacerse de la obra y no del monto que se espera pagar en el futuro. Las provisiones deben ser reevaluadas cada año y modificadas a la mejor estimación actual. Las provisiones deben ser usadas solamente para los gastos para los cuales la provisión original fue registrada. Muchas gracias. Muchachos, tengan la amabilidad. Denme un ejemplo de, o díganme ustedes yo cómo puedo hacer al finalizar el año para medir o para provisionar el consumo de energía eléctrica de la empresa. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué? Para medir. Sí, estamos, en este momentico, estamos a 5 de enero. 5 de enero, ya tenemos que contabilizar todo, pero resulta que no tenemos la factura de servicios públicos. Si no tenemos la factura de servicios públicos, ¿cómo hacemos para saber cuánto nos toca pagar en servicios públicos? O sea, ¿cómo hago la provisión? Quizás con el promedio histórico, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué harían? Pues la verdad también haría lo mismo, profe, basarme como en los gastos anteriores que hayamos tenido y sacar un promedio. Sí, pero como en diciembre no hay nadie, ¿qué hacen ustedes? Tenemos 15 días, tenemos vacaciones colectivas, desde el 15 hasta el 5 de enero. Pero eso igualmente no lo podría hacer la persona que está encargada de pagar. No, nosotros no sabemos de eso, yo solamente sé contabilizar. Ustedes son mis jefes, ustedes son los dueños de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo provisionamos? Profe, si se toma en cuenta lo que se pagó en el enero, pues el año pasado, Puede ser, el mes pasado, por puede ejemplo. Sí, el mes pasado. El mes pasado no te sirve porque el consumo sí era alto. Si tú me dices que Oye, estamos... tomarías el del año pasado, me parecería. ¿Qué diferencia hay entre tomar el del año pasado y el de enero? Sí. ¿Alcanzan a ver esto? ¿El medidor? Claro, claro. Profe, yo lo pensé, pero pensé que solamente había como para el agua o algo así, entonces, No, no sí. sé. No, sí sirve, sí sirve. Tú tienes, o sea, uno toma el recibo de servicios públicos y con el medidor y más o menos uno puede como decir, yo creo que es tanto y con eso trabajamos. O sea, lo importante, muchachos, es que haya lógica en la medición de la provisión. ¿Sí? No lo que se les ocurra. O sea, así como lo dijo el compañero, no, que yo lo haría con el del año anterior, me suena, a mí me parece bien. Me parece razonable, ¿no? ¿Sí? Bien, chévere. Listo. Otro de los puntos que dice aquí, las provisiones tienen que revisarse todos los años y se tienen que ser modificadas. ¿Ustedes se acuerdan de la provisión de PriceMart? ¿Del desmantelamiento? ¿Se acuerdan que tenemos que hacerle el desmantelamiento a PriceMart? Yo no, profe. Sí, Yo claro. tampoco, profe. No, otra vez. Bueno, cuando nosotros vimos propiedad planta de equipo, y actualmente cuando ustedes están viendo los casos de Ecopetrol o el caso de Cencosud, que ellos llegan, Cencosud llega a un nuevo lugar, a un espacio, y él le entrega un espacio en blanco total y él tiene que dejarlo en las mismas condiciones que lo ha encontrado, después de 5 años. Llega Ecopetrol. En Ecopetrol ellos dicen, bueno, voy a entonces aquí
a colocar, ¿cómo se le llama el aparatico, muchachos? ¿Una bomba? El gato. Creo que sí. Sí, no. La vamos para extraer petróleo, pues. ¿Cómo? La vamos para No. extraer petróleo, ¿estás hablando de eso? Sí, la que saca petróleo, la que se mueve, que son siempre de, ¿cómo se llama? La bomba de varilla. Eso. Esa. Pues, Bien. Entonces, fíjense algo, cuando tú te vayas de ahí, tú tienes que hacer un desmantelamiento y dejarlo todo en el mismo estado que lo encontraste. Pero ¿cuántos años no me puede dar a mí de producción ese lugar? Digamos que sean 4 años o 5 años. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una provisión, ¿cierto? Entonces, digamos que tú la provisión la hiciste hoy, 1 de enero del año 2010. Pero mira que ya todos los años te toca estarla revisando, ¿sí? Y es lo que te está diciendo esta norma. Todos los años revisa tu provisión. Y al final te dice, no, si tú tienes una provisión, en este punto de acá, si tú tienes una provisión que tú la tienes exclusivamente para el desmantelamiento de esto, no la vengas a utilizar para otro tema. No lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Destínalo a lo que te corresponde. ¿Listo? Bien. Listo. Angie, ten la amabilidad. ¿Me ayudas, por favor, con la medición de una provisión? Listo, profe. Esto implica tomar en cuenta riesgos e incertidumbres relacionados con el monto, eventos futuros que puedan afectar al monto que se espera pagar cuando hay suficiente evidencia objetiva que estos ocurrirán, el valor descontado si el efecto es material, y no tomar en cuenta gastos no directos y necesariamente requeridos para pagar, eliminar la obligación. Las ganancias de la enajenación esperada de los activos, aunque estén cercanamente relacionados con los acontecimientos que originaron la provisión, el reembolso esperado de algunos o todos los gastos. Muy bien, Angie. Muchas gracias. Entonces, entonces ahora regreso al ejemplo de PriceSmart. ¿Qué pasó con PriceSmart? El contrato con PriceSmart, por así decirlo, es que tiene un arrendamiento a 50 años. Después de 50 años, ese espacio de tierra tiene que dejarlo en las mismas condiciones que lo encontró. Bueno, si yo tengo que desmontar eso, cuando yo lo hice, digamos que fue en el año 2000, por ejemplo, por así decirlo. En el año 2000 yo hice la estructura de PriceSmart y yo lo tengo que entregar en el año 2050. En el año 2000 yo dije que desmontarlo me costaba 1.000 millones de pesos. Y entonces esos 1.000 millones de pesos lo sumé a la propiedad planta equipo y lo estoy depreciando a lo largo del tiempo. Pero los 1.000 millones de pesos yo los debo, ¿cierto? Bien, esa es mi provisión. Cuando yo vaya a realizar el desmantelamiento, bueno, como es a mucho tiempo, es a 50 años, ¿yo qué hice? Hombre, yo tomé el valor descontado, aquí como lo tienes, ¿cierto? Debo tener en cuenta eso. Y yo no voy a tomar en cuenta gastos no directa y necesariamente requeridos para pagar esa obligación, algún interés, que tenga que buscar otro dinero para fondearme, ¿no? O las ganancias de la venta esperada de esos activos. Yo les digo algo, si ellos no quieren esa basura, entre comillas, esa basura que es toda esa cantidad de paneles, de hierro y todo eso, yo se lo recibo, yo me lo llevo. Hay plata, ¿cierto que sí? Hay dinero. Eso se recicla, eso lo puedo yo monetizar. Sí, pero yo no puedo disminuir la provisión con la enajenación esperada de esos bienes. No lo puedo hacer. ¿Estamos, muchachos? Yo me voy con los 1.000 millones y esos 1.000 millones, como son a 50 años, tengo que tomar el valor presente de esa salida de recursos en el futuro. Sí, listo, yo ya tengo mi provisión. Con todos estos ejemplos, cuando lleguemos al taller va a ser mucho más fácil que avancemos. Es súper fácil. Listo. La tasa de descuento. Ay, Dios mío, ¿cómo estábamos en el año 2000? No me acuerdo, creo que acabamos de salir de una burbuja. Sí, efectivamente, en el año 98 hubo una crisis financiera. Entonces, la tasa de descuento que yo utilicé en el año 2000, posiblemente yo tengo que estarla revisando constantemente. ¿Sí? Eso lo voy a tener que hacer. Bueno, pero ustedes están recientes. Ustedes están viviendo otras burbujas. ¿Sí?
Yo estoy seguro que en este momento en Colombia estamos viviendo una burbuja en el tema de vivienda. Sé que sí. Y también sé que en Estados Unidos, como para poder disminuir la afectación de todas estas crisis, ¿qué es lo que hicieron? Colocaron la impresora a sacar billetes. Sí, pero al final eso va a tener una consecuencia, que la plata no va a servir para nada, porque no hay cómo responder. Entonces, toda esta tasa de descuento, eso va a variar mes tras mes. Listo. Por favor, ¿me ayuda? ¿Quién me ayuda, por favor, en la lectura? Yo te ayudo, profe. Gracias. Ganancias por reembolsos o compensaciones. Si se espera el reembolso de una porción del gasto o el gasto completo, el reembolso debe ser reconocido solamente si es virtualmente seguro que se recibirá el reembolso. Si se paga, liquida el pasivo. El reembolso debe ser tratado como un activo separado y no puede exceder la provisión reconocida. Ganancias producto de la enajenación esperada de activos no deben de ser anticipadas cuando se está midiendo una provisión. Muy bien, listo. Muchas gracias. En la colocación en una provisión, es posible que ustedes hayan entregado un dinero adicional, que te tengan como un depósito adicional. Y eso te puede a ti generar una rentabilidad, etcétera. O sea, hay que separarlo. Hay que separarlo. Y pues bueno, darle un tratamiento, no puedes, digamos, que la rentabilidad que te está proporcionando ese dinero, ese anticipo que tú dices, tú no lo puedes mimetizar también con esa provisión de pasivo que tienes hacia el futuro, no lo puedes hacer, ¿sí? Por ejemplo, te dicen a ti, supongamos, que la entidad dueña del espacio físico donde está Priceline le diga, no, tú me tienes que dar un depósito de 500 millones de pesos para garantizar que tú me vas a dejar el lugar en las mismas condiciones que estaba y tú entonces le entregas los 500 millones de pesos. Pero obviamente 500 millones de pesos a 50 años da un poquito de rentabilidad, ¿sí? Entonces tú no puedes tener esa consideración, ¿sí? Es ahí. Listo. Y lo que tiene que ver con las pérdidas futuras, eso ya lo habíamos visto en un momento. No se deben reconocer provisiones por pérdidas de operaciones futuras. No lo puedes hacer. No hay ninguna... No, muchachos, es que yo cómo voy a decir en la próxima pandemia, ¿no? Pues ojalá que nunca pues, veamos esto, ¿no? Voy a hacer una provisión. No, eso no se puede. ¿Sí? Cuando tú tienes un contrato oneroso, ¿sí? Que es un arrendamiento que te dicen cada 2 años te va a tocar pagar ese dinero, entonces ahí sí lo puedes hacer. ¿Sí? Ahí sí lo puedes hacer. Listo. Ya aquí estamos hablando de contratos onerosos, yo ya le habíamos dado ejemplos a esto. Listo. Y llegamos al final, ¿sí? El final son las revelaciones de mis provisiones. Antes de ingresar a la lectura de estas provisiones, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en algo. Ustedes son uno de los accionistas de una empresa cualquiera. Ustedes no están en la administración, ¿sí? Y estas revelaciones son obligación de la administración, que te las dé a ti. Y obviamente va a ser muy importante que sepas, hombre, por favor, dime una breve descripción de las obligaciones que hay que pagar. ¿Y tendremos plata para pagar eso? ¿Y por qué tenemos que pagar ese dinero? Ah, porque hubo un compromiso de eso. Ah, imagínate, 1.000 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿Sí? Tienes que indicar una información de las incertidumbres acerca del monto y la oportunidad de liquidación de esos flujos de efectivo. Claro. Las empresas, se lo dije en la primera clase, muchachos, y se lo repito ahora. Las empresas no se acaban porque no tengan rentabilidad. Las empresas se acaban porque no tienen esto, ¿verdad? No tienen para pagar la nómina, los proveedores, los inventarios, etcétera. Entonces tienes que decirle a ellos cuánto es la salida que va a existir y cuándo es necesario, y cuando sea necesario indicar
cuáles son los supuestos más significativos respecto a esos eventos futuros. ¿Sí? Por decirte algo, no, cada 2 años hay que pagar un valor adicional por un contrato oneroso. Pues, digamos que eso hace parte del día a día. Pero si te dicen a ti, tengo que pagar 1.000 millones de pesos, wow. ¿Sí? Y el monto de cualquier reembolso esperado, indicando el monto de cualquier activo resultante reconocido. ¿Te acuerdas que de esos 1.000 millones de pesos ya tú has anticipado 500 millones? ¿Lo tienes como un reembolso? Ah, bueno, entonces hay que decirlo ahí, porque imagínate, en 50 años, 50 años es mucho tiempo. No, en 50 años ustedes ¿qué edad tienen? Ah, ¿se dan cuenta? Si ustedes no se acuerdan ni qué fue lo que almorzaron ayer, yo no me acuerdo. Bien, entonces imagínense en 50 años, esa idea es que esto quede en las revelaciones de lo menos que se acuerden de qué desayunaron hoy, ¿no? Ahí los dejé pensando. Listo, entonces todo eso tiene que quedar ahí, muchachos. Todo tiene que quedar ahí documentado. Esa es la revelación de las provisiones. Ahora, en tus estados financieros, ustedes deben encontrar lo siguiente: un cuadro de conciliación. ¿Te acuerdas en el cuadro de conciliación que tenemos en propiedad, planta, equipo? Que era el costo histórico más las adiciones, menos la depreciación, menos los deterioros. ¿Te acuerdas de eso? Bien, aquí también se hace lo mismo. Entonces tienes el valor contable al inicio, la provisión, ¿sí? La provisión, o si hay algún incremento de esa provisión. Por ejemplo, tú te equivocaste y ya no son 600 millones de pesos lo que necesitas para hacer el desmantelamiento del... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama el aparatico, muchachos? ¿De Ecopetrol? La bomba. ¿Bomba de varilla, no era? Eso, bomba de varilla. Entonces, son 600 millones de pesos el desmantelamiento de la bomba de varilla. Pero resulta que en la medida que va pasando el tiempo ya dicen, no, mira, hay un aumento en la provisión o hay una nueva provisión que incrementó el desmantelamiento de la bomba de varilla. Entonces, ¿cuánto es? Y explíquelo, ¿sí? ¿Cuánto fueron las provisiones que se utilizaron en este periodo? Lo que no usaste y reversaste. Porque también puede ser eso, digamos en algo. Por ejemplo, PriceMart, seguimos con ellos. ¿Qué tal que ellos digan, no, déjelo así? Ya no hagas desmantelamiento, déjalo así, yo estoy feliz con todo esto. ¿Y sabes qué? Te debo 500 millones de pesos, toma tus 500 millones de pesos. Imagínense ustedes, muchachos, hiciste reversión de 1.000 millones de pesos. Chévere. Entonces tienes que indicar acá el tiempo que ha pasado para el desmantelamiento, o sea, de los 50 años ya han pasado 20, el efecto en las tasas de descuento. Sí, es esta parte, muchachos. Listo, esas son las provisiones. Hasta aquí preguntas de provisiones. Bien, entonces supongo que no hay preguntas de provisiones. Regreso al principio antes de el siguiente tema, que es pasivos contingentes. Una provisión es un pasivo de naturaleza y de monto incierto. Un pasivo tiene 3 elementos: una obligación presente, surgida de eventos pasados, de la cual existe una salida de recursos en el futuro. Obligación presente, surgida de eventos pasados, que tendrá una salida de recursos en el futuro. Suponiendo que no cumples con alguno de esos 3 elementos, ya tú no vas a tener un pasivo o una provisión, sino que lo que tú vas a tener es un pasivo contingente. Un pasivo contingente es un pasivo que no cumple con la definición de pasivo porque uno de esos 3 elementos no lo logró completar. Entonces, piensen otra vez. Bueno, yo hice el trabajo. Lo firmé. Tienen una obligación conmigo, pero no la van a pagar. ¿Por qué no me la van a pagar? Porque salí de pelotera y fui grosero con la persona. Y yo tampoco quiero ir a reclamarlo.
Ah, entonces ahí está un pasivo contingente. Yo no lo quiero reclamar. No lo quiero reclamar, pero yo tengo el derecho de reclamarlo. ¿Sí? Yo lo puedo reclamar. Entonces, si lo puedo reclamar, entonces la pregunta por parte de ustedes será, ¿será que Giovanni me va a cobrar eso o no me lo va a cobrar? Porque él tiene el derecho. Ah, que Giovanni está molesto, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero pues tengo el contrato, Giovanni tiene el contrato, está firmado por los dos. Entonces, pues, ¿qué hago ahí? ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Por favor. Es una posible obligación que surge de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solo a través de la ocurrencia o la no ocurrencia de uno o más eventos futuros que no están completamente bajo el control de la compañía, o una obligación actual producto de eventos pasados, pero que no se reconoce porque no es probable que una salida de recursos sea requerido para pagar o liquidar, o el monto no se puede ser medido con suficiente confianza. Los pasivos contingentes no deben ser reconocidos, solo deben ser revelados. Muchas gracias, Grace. Listo, muchachos. Yo intento echarle la sal y la pimienta, pero es esto. Ahora, miren lo que dice en la última parte. Los pasivos contingentes no deben ser reconocidos, solo revelados. Es decir, no suma ni resta, pero usted lo cuenta. Usted lo cuenta. Bien, hoy es viernes. Un jefe salió muy molesto con la jefe de recursos humanos, que ya tenía 5 años trabajando en la empresa, es una persona de mucha experiencia, y le dijo hasta mico, le dijo de todo, fue muy grosero con ella, y le dijo, te me vas. Al parecer, fue un despido sin justa causa, al parecer. Lo más probable es que el día martes, porque el lunes es festivo, el día martes esa persona esté en la oficina de trabajo colocando una demanda contra la empresa, porque fue un despido injustificado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, profe. Entonces, la pregunta es, ¿será que eso va a surtir efecto? No lo sabemos. Consiguió una nueva persona, etcétera, y de pronto llegó una demanda. Y la demanda llegó por 200 millones de pesos. ¿Cómo así? 200 millones de pesos si yo a ella le pagué la liquidación. Ah, pero esa persona tiene la intención de 200 millones de pesos. Yo me asesoro con el abogado de la empresa. El abogado analiza y dice, no, esa persona no tiene derecho a 200 millones de pesos. Tú le pagaste. Sí, sí, sí. ¿Le diste la indemnización? Sí, 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 también está la indemnización. No, no tiene por qué. ¿Sabes algo? Pero yo creo que si hay un pequeño problema, me faltó pagarle esto. ¿Cómo va a ser? Sí, me faltó pagarle esto y ya. O de pronto puede decir la persona, es que a mí me estaban haciendo acoso laboral. Entonces, digamos que ya el acoso laboral ya tiene una incidencia diferente. Incluso pueden decir que tiene un trauma psicológico, etcétera. Es una cantidad de cosas. Es difícil. Bien, la cuestión es esta, muchachos. Ahí es donde el abogado te tiene que decir, oiga, a mí me da miedo cuando los abogados dicen, cuando tú le preguntas al abogado, le dices, ¿qué posibilidad tenemos de ganar? Cuando el abogado le dice a usted 50%, vea, no hay nada que hacer. Ya usted está más perdido. Pero él dice, no, yo nunca he perdido un caso. Muchachos, si a usted no le dicen que está en un 90% o totalmente seguro, eso, le pueden decir entre un 90 y 80 y de todas maneras lo pueden perder. Todas las pretensiones, digamos que de los 200 millones de pesos pierdan 10 millones. ¿Sí? Pero si le dicen 50-50, te aseguro que hasta 300 millones de pesos pueden pagar. Pero bueno, así es como funciona. Ese es un caso.
como el abogado me está diciendo a mí, vea, hay una posibilidad que pueda existir una salida de recurso en el futuro, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reconocer, tengo que revelarlo. Y bueno, hay otros casos difíciles. Les sigo con los... hablemos de actualidad económica, actualidad nacional. Escuché que no se puede, que el uso de un arma de fuego en contra de una persona que no está armada, eso genera una demanda contra el Estado. He escuchado también que si una persona está transitando por la calle y hay un hueco, una alcantarilla, y la persona se tropieza, se cae y se muere, los familiares de la persona pueden solicitar ante el Estado que les pague ese daño. Y efectivamente sí conozco de casos donde lo han pagado. ¿Qué sucede, muchachos? Ahí están demandando al Estado. Y el Estado tiene N número de demandas. La pregunta ¿será que ellos ganan eso? En las empresas donde ustedes se encuentren van a tener, digamos que ustedes tienen un contrato para elaborar este producto, ¿sí? Y ustedes se comprometen, toman una póliza de seguro y le dices, yo te voy a entregar este producto con calidad y te lo voy a entregar para el día 15 de mayo. Y ustedes incumplen esto. Al incumplirlo, la póliza de seguro lo que hace es que viene y le paga a la persona con la cual tú hiciste el convenio y a ti te toca pagarle a la empresa de seguros. ¿Sí? Digamos que haya múltiples razones por las cuales tú no hayas pagado. En este caso, tú no tendrías un pasivo contingente. Te toca pagarle a la empresa de seguros. ¿Sí? Otra cosa sería que la empresa aquella no haga efectiva la póliza. Sería tonto. Si no hace efectiva la póliza y te demanda a ti, eso se le puede dilatar mucho más. ¿Sí? Pero por eso lo mejor en tu vida laboral va a ser que ustedes trabajen con tus compromisos, que trabajen con pólizas de seguro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué vas a revelar cuando tenemos un pasivo contingente? Cuando tenemos un pasivo contingente, pues bueno, contemos el cuento. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Una breve descripción de la naturaleza. Una estimación de cuánto te va a costar y cuál es la incertidumbre de la salida de recursos y la posibilidad de algún reembolso, suponiendo que sea practicable. Entonces, fíjense algo, voy a hablar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a tu empresa, inició un proceso y en ese proceso te está demandando. ¿Por qué dice que tú no has pagado unos impuestos? Seguiste el trámite y en ese trámite ellos te dijeron, sí, con mucho gusto, yo te acepto eso, pero tú tienes que darme un depósito, porque tú estás demandando a mi Estado. Entonces, bueno, listo. Tú depositaste un dinero para poderlos demandar. Eso se denomina depósitos judiciales. Un depósito judicial es una cuenta por cobrar para ti y tú demandaste al Estado. ¿Sí? Entonces, desde luego en todo eso, así como tú estás demandando al Estado, a ti también te pueden demandar y tú puedes decir, tienes que decir por qué te están demandando y cuánto posiblemente te va a costar eso. Pero ni tú ni yo sabemos cuánto nos va a costar. Eso nos lo tiene que decir un abogado. Tiene que darnos de pronto como una estimación y con base en eso yo me siento como un contador o como una persona financiera y yo digo, bueno, ¿cuánto vamos a colocar de pasivo? Tanto. Ahora bien, recuerden que nuestros estados financieros son públicos, ¿verdad? Cualquier persona puede entrar a los estados financieros y verlo. Cualquiera, muchachos. Es más, si se saben el NIT de la empresa donde está el papá de ustedes, yo les puedo bajar los estados financieros. En la Cámara de Comercio los bajo. Fácil. Es muy sencillo. Ustedes bajan los estados financieros y encontrarán las revelaciones. En las revelaciones, a mí no me gustaría que yo estuviera exponiendo a todo el mundo, incluso a la persona que me está demandando, diciendo,
Aquí está el señor Giovanni Díaz Bustillo, que tiene una demanda con la empresa de 200 millones de pesos y posiblemente gane la empresa y tengamos que pagarle 100 millones de pesos. No, o sea, imagínate cómo sentiría yo. Uy, está chévere. No, o sea, eso no se hace. ¿Qué hay que hacer? Hay que saber colocarle la sal y la pimienta para cumplir con esta revelación, muchachos. Así como ustedes también en la otra revelación de la NIC 19 también tienen que saber qué es lo que van a decir. Porque tienen que decir, por decirte algo, de los que tengo aquí presente, no, yo tengo aquí a Angie, a Carlos, a Grace, Juan David Cuartas y Juliana Tascón. Aquí tenemos gerente administrativo y entonces los doy con el nombre completo. Entre ellos se ganan anualmente 1.200 millones de pesos. No, imagínate. Imagínate el daño que les estoy haciendo a ellos. No sé. No te, digo, 5.000 millones de pesos. Entonces ahí es donde Grey va a decir, pero ¿cómo así? Si yo me gano al año, me gano 80 millones de pesos. Por ejemplo. Sí, pero entonces ya lo colocaron porque tú tienes que revelar cuánto es el staff operativo, cuánto está ganando. Yo les voy a enseñar en cuando estemos interactuando en las exposiciones y que yo vea esa revelación, yo les voy a decir cómo lo hacen otras empresas, donde sí cumplen con esa revelación, pero no tienen que decir Angie, Carlos, Grace y Juliana se ganan tanto, o sea, no, qué miedo, ¿entiendes? Entonces, aquí también les voy a decir esta parte. Casos, he escuchado casos de estudiantes de posgrado, que me han dicho, profe, mire, yo sí sé de casos de empresas de transportes de los Jeep, sí, de los Jeepetos, que se abre una puerta o se cae una persona, cualquier cosa, y demandan por 200, 300 millones de pesos, y al final terminan pagándole 8 millones de pesos. Estamos hablando de una persona que falleció. Imagínense ustedes, 8 millones de pesos por una persona que ha fallecido. Bueno, o sea, no es fácil, pero de todas maneras, y ellos tienen una forma de revelar, porque tienen muchos incidentes, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los pasivos contingentes. Y la otra es el activo contingente. El activo contingente es la contraparte. El activo es, uy, como que esa plática sí, yo los demandé a ellos. Yo los demandé y yo estoy esperando que esa plática como que me la paguen. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que sí me la vaya a ganar? ¿Sí? ¿Qué es un activo contingente? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe. Hágale, Ok. Activo contingente. Este es definido como un posible activo que surge de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros que no están totalmente bajo el control de la empresa. Una compañía no debe reconocer activos contingentes, pero sí debe revelar aquellos en los cuales la entrada de beneficio sea probable. Cuando la realización del ingreso es prácticamente cierta, el activo no es contingente y es apropiado reconocerlo. Muy bien, muchas gracias. Uy, tan chévere que nos salieron activo contingente a nosotros, ¿no? Juan David. Profe, exacto, ahí mencionan algo que te iba a preguntar. Yo recuerdo que con costos, no, bueno, no sé, en una materia pasada nos habían enseñado acerca de los pasivos contingentes y si no mal recuerdo, por algún motivo vimos lo que era probable, posible y de probabilidad remota. Entonces, como que recuerdo, que es lo que te iba a preguntar, que algunos, o sea, dependiendo de la probabilidad, o se reconocen o no se reconocen o ni siquiera se informan, creo, si la probabilidad es remota, no estoy seguro. Entonces, ¿podrías explicar eso cómo es que era? Claro, ¿cómo no? Posible, probable y remoto. Y estoy seguro que tus compañeros también lo vieron. Muy bien. ¿Es posible que llueva hoy, muchachos? Sí. En Cali sí, profe. Bien, listo. Es posible, listo. Pero no es probable en este momento, ¿cierto que no? Donde yo estoy, no es probable. Ahora no.
No está el cielo oscuro, no hay truenos, ni tampoco está el viento frío. No es probable, ¿cierto? Remoto es que yo estuviera en una isla y yo dijera, va a llover. ¿Sí? Remoto es que es muy raro que pueda suceder. Entonces, digamos que con esas tres variables, yo puedo determinar si yo voy a revelar o no. Me explico. Si es remota la posibilidad que yo pueda tener un activo, perdón, que yo tenga que pagar un dinero, si es remota la posibilidad del pago del dinero, yo no digo nada. ¿Para qué voy a escandalizarlos a ustedes que son los dueños de la empresa? Yo cumplí con el debido proceso, me exalté, me molesté mucho y saqué a la persona. Pero yo le pagué todo. Le pagué indemnización, le pagué todo. Y la persona demandó por 500 millones de pesos. Pero es que yo ya pagué todo. Si eso es remoto, está diciendo una cantidad de mentiras que nunca le pagué el salario, por ejemplo. Entonces es remoto, déjelo así, no diga nada. Probable es que exista la posibilidad, digamos que ahí donde tú estás en 50 y 50. 50 y 50. Posible, probable y remoto. Y posible es que ya efectivamente eso es mayor la posibilidad que se dé a que no se dé. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen, tú no le vas a poder hacer que un abogado te diga, dígame, eso es posible, probable, remoto. No. O sea, uno simple y sencillamente conversa con la persona y ya tú tienes que tomar la decisión. ¿Por qué es importante revelar una provisión, un pasivo contingente o un activo, bueno, un pasivo contingente? ¿Por qué es importante? Porque no es cómodo para ti. No es cómodo que tú te vas hoy, marzo 30, tú dices, uy, me fue muy bien, nos ha ido muy bien, las acciones están funcionando bien. Y que de pronto te vengan a decir en el otro año, en el siguiente año, no, mire, es que sucedió esto, tuvimos que pagar esto. Venga, pero ¿cómo así? ¿Demandaron? ¿Y cuántos años tenía esa demanda? No, esa demanda ya tenía 3 años. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué no nos había avisado? Se me olvidó. Esa palabra se me olvidó, me da una. En fin, entonces muchachos, eso no debe pasar. O sea, usted tiene que hacer la revelación. Pero si usted dice, no, mira, es que era remoto que esa persona se ganara eso. Tú tienes, no, vea, si pasó de remoto a probable, entonces, uy, está probable, ya difícil porque está 50 y 50. Pero si ya es posible que se la gane, tienes que revelarlo. ¿Sí? Eso es con respecto a lo que Juan nos decía. Ahora bien, el activo contingente. Un activo contingente es una platica que les va a salir a ustedes, muchachos. ¿Sí? Esa platica es muy incierta. ¿Te acuerdas que tú habías prestado plata? ¿Sí? Y que no te la iban a pagar. Ya te llamaron y te dijeron que te van a pagar. ¿Sí? ¿Y es así? Eso es un activo contingente. ¿Te acuerdas que ustedes habían colocado una demanda? Ahora te dijeron que sí te la va, o sea, que sí te la vas a ganar. Pero todavía hace falta un punto. Y voy a aprovechar el espacio para hacerlo. Atención, mucha atención, muchachos. Ustedes en un proceso legal tienen varios pasos. El primero, se instaura una demanda ante un juez. El juez decide, o sea, inicia el proceso. En el proceso que se inicia, lo que te dice es, no, tenemos acá una situación entre Manuel Pascuas y Miguel Ángel Gironza. Entonces, como juez, que Manuel Pascuas colocó la demanda, invito a Manuel Pascuas y a Miguel Ángel Gironza a que concilien. Entonces llega Gironza y llega Manuel, así bien. Ni se miran, ni se hablan. ¿Quieren conciliar? No, no y no. Listo. Entonces, ¿qué hace el juez? A continuación, el juez continúa con el proceso. Cuando el juez continúa con el proceso, él va a tomarle pruebas a Manuel y a Gironza. Pero todavía el juez no te ha dicho
¿A favor de quién está? Si de Manuel o de Gironza. Todavía sigue el proceso. Cuando ya él acumula todas las pruebas, dice, ahora voy a dar un fallo. Y el fallo es, Manuel tiene razón. Y Gironza tiene que pagar tanto. Entonces ya hay un fallo. En el momento que hay un fallo, la empresa de Manuel puede decir que es probable que ese dinero vaya a ser recibido. Es probable. ¿Por qué? ¿Por qué probable y no seguro? Ya les digo. Gironza, tu contabilidad, ¿qué tiene que decir? Yo debo ese dinero. Yo lo debo. Porque ya un juez te dijo, tú estás condenado. Lo que pasa es que el equipo jurídico de Gironza, que ha dicho, no, yo voy a apelar. No, yo no me quedo con eso. Yo voy a ir a una segunda instancia. ¿Qué es una segunda instancia? Ir a donde otro juez. Y el juez toma toda la información documental y te dice, estoy de acuerdo con lo que dijo el primer juez, y entonces ya queda condenado Gironza. O te puede decir, no estoy de acuerdo, y ahí sí ya se vuelve un problema. O sea, él puede revertir el fallo y decir que no es culpable Gironza. Entonces, muchachos, en esas instancias, cuando ya Manuel y Miguel Ángel son notificados que hay un fallo en contra de Miguel Ángel, en ese momento Miguel Ángel tiene que reconocer un pasivo, porque tiene los tres elementos: obligación presente, surgir de eventos pasados, de la cual existirá una salida de recursos en el futuro. Yo, ¿por qué no lo reconocería como un activo contingente en el caso de Manuel? Porque, muchachos, pueden hacer tantas cosas. Una cosa es que hayan condenado a Miguel Ángel, pero otra cosa es que Miguel Ángel pague. Porque a Miguel Ángel le pueden decir, usted me tiene que pagar en 2 contados, o Miguel Ángel puede decir, no tengo plata para pagar. ¿Y ahí qué pueden hacer? Eso es un lío. Y como la empresa de Miguel Ángel es chiquita, ¿saben qué puede hacer Miguel Ángel? Por ejemplo, decir, no, yo cierro esta empresa, este nombre, traigo mi equipo de trabajo, lo coloco en una empresa nueva y sigo trabajando. Les tengo unas historias, muchachos. Hay toda cantidad de salidas. Pero ¿a quién demandó? Manuel está demandando a la empresa de Gironza, esta que está acá, y él se va con su equipo. ¿Me entienden? Entonces sería inapropiado desde el lado de Manuel que se coloque como un activo contingente. Bien. Entonces miren que ahí Miguel Ángel Gironza debe reconocer un pasivo. ¿Sí? Ahora, no sé si Miguel tiene la intención de pagar, él debería reconocer una provisión. Provisión, ¿por qué? Porque él no sabe cuándo debe pagar eso. Ya el juez dijo que tenía que... Es como cuando ustedes han escuchado en la televisión, dice, fallamos, fulano de tal, señores jueces, lo declaran culpable o inocente. ¿Cuál es su veredicto? Dice, culpable. El juez que dice, bueno, quedó culpable. En tanto tiempo, yo le doy la condena. O sea, la persona inmediatamente no te dice a cuánto tiempo van a condenar. O sea, la persona dice, queda como culpable, ¿sí? Y digamos que en este caso, que es una demanda, dice, acepta como demanda es tanto valor. Puede ser que en otra ocasión se reúnan y diga, lo va a pagar de esta manera. ¿Estamos hasta ahí? Con ese contexto que les estoy dando del tema jurídico, a grosso modo, de forma muy didáctica, repasemos esto. Es un posible activo que surge de eventos pasados cuya existencia es confirmada solo por la ocurrencia o no de uno o más eventos que no están bajo el total control de la empresa. Cuando tienes esa situación, tú reconocerás el activo contingente. Pero fíjense algo, prácticamente entre activo contingente y activo, eso es lo mismo. Con los activos contingentes, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que indicar en la revelación cuándo probablemente vas a recibir ese dinero. No, pero pues es que ya sería prácticamente como una cuenta por cobrar. Eso es lo difícil con el activo contingente, porque digamos que en el caso de Manuel diría, no, mira, la breve descripción de la naturaleza es por una demanda.
Eso por una demanda, por tales y tales situaciones, y me la van a entregar tal fecha. Yo no la colocaría como una cuenta por cobrar. Solamente la colocaría cuando ya haya sido consignada. ¿Me entienden? Entonces, esa es la situación con los activos contingentes. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda con esta lectura? Las exenciones de la revelación. Yo, profe. Dice extensiones de la revelación. En casos muy raros donde la revelación perjudicaría a la posición de la compañía con otras partes con las cuales está en juicio, se puede omitir la información detallada y revelar solo la naturaleza general de la disputa, el hecho de que la información no haya sido revelada y la razón por la cual no se realizó, y donde otras revelaciones son omitidas porque no sería práctico proporcionar esa información. Se debe señalar este hecho. Así es, muchas gracias. Sí, mira que ahí se los dije como por tips. O sea, sería inapropiado que yo dijera, son unas excepciones en la revelación, que yo dijera, no, yo le debo a Pedro Pérez tanto, o sea, posiblemente tenga que entregarle tanto, o a Carlos Duarte tanto. Es inapropiado, muchachos. Eso sería nocivo para mí. Sí, sería como aceptar que eso está. Listo, muchachos. Entonces, mire, solamente nos quedan como unos ejercicios que yo los voy a dejar para nuestra próxima sesión. Nuestra próxima sesión, ¿en qué va a basarse? En nuestro taller tendremos muchos ejemplos, ¿sí? Y en esos ejemplos, yo lo que espero es que ustedes me digan si es un activo contingente, un pasivo contingente, una provisión o un pasivo. Otra vez, si es un pasivo, una provisión, un pasivo contingente o un activo contingente. De eso se trata. ¿Sí? Vamos a jugar con eso, vamos a divertirnos con eso y todos vamos a participar. ¿Sí? En ese espacio vamos a trabajar con unas diapositivas y a tener una actividad también como la hemos estado haciendo. ¿De acuerdo? Preguntas sobre este tema, muchachos. ¿No preguntas? No, profe. No, profe, por ahora no. Ok. Bien, entonces vamos a ver si puedo. Se alcanza acá. No alcanzo. No alcanzo, pero entonces vengo yo, les muestro un poquito para que sepan cómo estamos preparados. Estoy preparado con ustedes para esto, muchachos. Miren, tengo esto diseñado para ustedes, muchachos. ¿Sí? Voy a darles unos ejemplos. ¿Sí? Les doy unos ejemplos y luego del ejemplo, usted me va a dar la respuesta. El ejemplo y la respuesta. ¿De acuerdo? Todos los que están aquí ya tienen la respuesta y vamos a trabajarlos con todos. Ejemplo para la medición, ejemplo para la revelación, ¿sí? De pasivo contingente, de activo contingente. Tengo acá la evaluación de conocimientos, aquí también lo vamos a hacer, ¿sí? Y pues como es un compromiso, miren acá más abajo, como es un compromiso con ustedes, ¿sí? En clase, yo le pregunto lo que usted necesita para cuando esté aquí afuera. Y cuando ustedes hacen una evaluación, se las hago de lo que hemos visto en clase. Yo no voy a estar ocultando cosas debajo de la manga. Ya tienen todas las cartas. ¿Listo, muchachos?